Bienvenidos a Economía en Breve número 220 con lo más relevante del acontecer económico. Comienzo este programa de forma diferente con la sección Da Vinci y un tema para reflexionar en serio. El 13 de marzo de 1964, en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York, ocurrió una tragedia que revelaría una parte, diría, triste de la naturaleza humana. Esa madrugada, Kitty Genovese, una joven de 28 años, fue atacada fuera de su apartamento por un sujeto de nombre Winston Moseley. Lo increíble del caso es que una investigación periodística reveló que a pesar de los gritos de ayuda de la joven luego del primer ataque, ninguno de los 37 testigos hizo algo como acudir en su ayuda o llamar a la policía, y el atacante regresó para un segundo ataque que terminaría con la vida de la señorita Genovese. El caso se convirtió en el referente del llamado efecto del espectador, que refiere que es menos probable que los individuos actúen y ayuden cuando hay otras personas presentes, ya que parte de la responsabilidad moral que puede sentirse se diluye, siendo fácil pensar que alguien más hará algo o prestará ayuda. Las implicaciones de este efecto van más allá de etiquetar la calidad moral de las personas. No es difícil concluir que en una sociedad donde predomina esta forma de indiferencia frente a los problemas que ocurren frente a nosotros, habrá menos solidaridad, más egoísmo y, tristemente, menos prosperidad. El primer paso para evitar que este tipo de comportamientos predomine es levantar la voz para alertar a los demás que algo indeseable está pasando, y mientras más personas presten atención, más difícil será para los maleantes el salirse con la suya. Con esta reflexión quiero levantar la voz para llamar la atención sobre la terrible y lamentable destrucción de las instituciones que está llevando a cabo el presidente López Obrador en nuestro país en su afán por concentrar todo el poder político en su persona. Me parece que la mayoría de las personas bien informadas en el país ya están al tanto de ello, pero es necesario que más personas se den cuenta, especialmente aquellos que, esperanzados en que su gobierno sería diferente, le dieron el beneficio de la duda y su voto. Esta semana comenzamos con una mala noticia desde mi perspectiva, cuando, a pregunta expresa de un reportero de Bloomberg, el presidente señaló que no repetiría al actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, al frente de la institución, y que en su lugar pondría a un economista con dimensión social y muy partidario de la economía moral. La decisión del presidente no se puede entender desde el punto de vista, digamos, racional, o que él esté actuando para beneficio del país. Este año, Díaz de León fue reconocido internacionalmente como el banquero central del año, haciendo un excelente trabajo en un entorno muy complejo y bajo fuertes presiones. La decisión del presidente luce como una revancha por no haber contado con los recursos que imaginaba obtendría del remanente de operación de Banco de México, y que, como explicó en este mismo espacio la subgobernadora Irene Espinosa la semana pasada, su determinación está claramente definida por la ley y se reporta de forma transparente y oportuna. Muy preocupante me pareció, por cierto, la actuación del secretario de Hacienda cuestionando la actuación de Banco de México, con un claro interés político detrás, al ser él uno de los candidatos más probables para sustituir a Díaz de León. Y más preocupante me pareció el comentario que se deslizó, sin que muchos se dieran cuenta, sobre que las reservas internacionales son de todos los mexicanos, como si fuera un guardadito que puede utilizarse por si algo se le antoja al presidente. El papel de las reservas internacionales es garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero y los niveles de liquidez monetaria adecuados para mantener a la inflación bajo control. Y lejos de representar un guardadito que alguien ahorró, son parte de las operaciones que realiza Banco de México para mantener las condiciones de liquidez adecuadas en los mercados. Regresando al tema del próximo gobernador del Banco de México, les comparto algunas reflexiones del perfil deseable que debería tener la persona que ocupe este puesto. Desde luego se necesita alguien con amplios conocimientos del funcionamiento del sistema financiero, fundamentalmente un economista con gran entendimiento de temas de política económica, especialmente de política monetaria, tomando en cuenta que el entorno financiero global, que ahorita ha estado muy tranquilo,
puede complicarse notablemente con el repunte que estamos viendo en la inflación en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Como Banco de México es una institución sólida y de gran prestigio, sería deseable que para preservar esa institucionalidad el próximo gobernador tenga experiencia laboral dentro del propio Banco de México, que ha formado a muchos extraordinarios economistas. Se requiere alguien con un buen prestigio internacional y, sobre todo, la característica tal vez más relevante es que sea alguien de probada independencia y autonomía. Por otro lado, poner al frente de Banco de México a alguien del tipo sí señor, lo que usted ordene, sería altamente contraproducente para la solidez de nuestro Banco Central y de nuestra estabilidad macroeconómica, sobre todo ahora que la inflación está repuntando de forma amenazante. Pasando a otro tema, en la semana se reunieron los ministros de Estados Unidos, Canadá y México para la primera reunión en el marco del nuevo tratado comercial. Tanto la ministra Cai de Estados Unidos como la ministra Eng de Canadá, y espero haberlo pronunciado correctamente, expresaron sus preocupaciones por la falta de cumplimiento en los compromisos adquiridos por México, destacando algunos temas en el sector agrícola, laboral, pero sobre todo en los sectores energético y de minería. Así, de forma muy diplomática pero contundente, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá pidieron respeto a los intereses de sus empresas, comenzando las fricciones que ya habíamos anticipado en estos temas, donde se están violando los derechos que tienen muchas de estas empresas y que nos habíamos comprometido como país a respetar. Miren, resulta verdaderamente lamentable que la gran oportunidad que se está abriendo para una mayor cooperación e integración económica en América del Norte, que representa millones de empleos y una mayor prosperidad para los hogares mexicanos, se esté desperdiciando ante la falta de visión y diría la terquedad infundada del presidente, que mientras insiste en mantener una estrategia económica en sentido contrario a los mejores intereses del país y con la cual los que están sufriendo más son justo los que prometió ayudar, las personas de menores ingresos. En otra noticia que no puedo dejar de mencionar, ya trascendió a los medios internacionales la ola de violencia política que vive el país, donde varios candidatos a puestos de elección popular han sido asesinados o amedrentados por el crimen organizado. Frecuentemente se nos olvida que la seguridad es la primera condición que debe asegurar cualquier Estado para que la sociedad pueda funcionar, y en México tenemos hoy un gran problema. En este entorno resultan altamente preocupantes las desafortunadas declaraciones del secretario de Marina en una de las mañaneras del presidente, señalando que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial. Desde luego puede entenderse la frustración del almirante Ojeda, ya que son los marinos los que le ponen el pecho a las balas para atrapar criminales. Pero el problema fundamental es que los marinos no tendrían por qué estar involucrados en la lucha contra el crimen organizado en todo el país, ya que no están diseñados para ello. Me parece que esta señal de exasperación es una clara señal de que la estrategia de seguridad debería repensarse mejor para modificarse y hacerla más efectiva. Pasando a los temas económicos, el INEGI dio a conocer su indicador oportuno de la actividad económica, que busca anticipar el resultado de la producción mensual medida por el IGAE, el indicador global de la actividad económica. Para el mes de marzo estiman un crecimiento de 0.9% en el IGAE, que resulta mejor a la caída de 2.1% que presentaron en el ejercicio anterior hace un mes. En esta gráfica pueden ver la estimación que se tenía hace un mes para el IGAE, que caía de marzo a marzo en 2.1%. Con la nueva estimación de 0.9%, el IGAE muestra un brinco importante en marzo, como se ve aquí en la línea azul. Regresando al cuadro del INEGI, para abril se estima un crecimiento de 20.6% real anual, lo que parece una muy buena noticia, pero que hay que tomar con la debida reserva. En esta gráfica que les presenté hace un mes, les decía que el IGAE, si crecía 18% anual, esto sería solo para mantener un crecimiento nulo de marzo a abril. En esta otra gráfica pueden ver que el IGAE, con la nueva estimación del INEGI, que si vemos únicamente el crecimiento de marzo a abril, resulta que hay una caída de 0.9%. Lo que nos dicen estas estimaciones es que la economía estuvo mejor a lo previsto en marzo, pero en abril retrocedió. Si vemos el crecimiento acumulado en enero-abril del IGAE con estas estimaciones, resulta que el crecimiento de la economía es positivo, pero a un ritmo muy bajo comparado
con años anteriores a los de este sexenio. Esta semana se difundieron también los resultados de la encuesta de Citibanamex, que para tener una representación visual más clara, vamos a comparar con esta gráfica que muestra los resultados que se tenían para el crecimiento y la inflación del 2021 en la encuesta del 20 de abril. Les recuerdo que cada bolita es la combinación de crecimiento e inflación para cada analista participante de la encuesta. Vean cómo se mueven los puntitos desde el mes anterior a la encuesta de esta semana que ven aquí, hacia arriba y hacia la derecha, es decir, anticipando un mayor crecimiento pero también una mayor inflación. Repitiendo un poco el movimiento, se puede apreciar con mayor claridad, destacando el hecho de que el promedio del mercado para la inflación ya está por arriba del 5%, de hecho en 5.1%, lo que desde luego se sale de lo que tenía previsto Banco de México e inclina la balanza hacia el inicio de un ciclo de alza en la tasa de interés de referencia monetaria más adelante, probablemente este mismo año. En el lado positivo, el promedio del mercado para el crecimiento del PIB también se ubica por arriba del 5% y de hecho en un nivel de 5.1% que coincide con el de la inflación. Las ventas minoristas, por otro lado, registraron un repunte de 2.5% real anual en el mes de marzo, lo que es una buena noticia, pero en parte se debe a la base de comparación, ya que en marzo del año pasado fue cuando comenzó el confinamiento y la disrupción en la actividad económica. Por último, la pandemia de COVID en el mundo sigue azotando a diferentes países con niveles elevados tanto de contagios en la gráfica en rojo como en defunciones aquí en la gráfica en blanco. Sin embargo, se aprecia una tendencia descendente en ambos indicadores que se espera continúe así ahora que la vacunación en varios países está avanzando. En México se alcanzó la triste cifra de más de 221,000 defunciones, pero se observa una clara tendencia descendente tanto en los contagios como en los fallecimientos diarios, que esperemos se mantenga así para poder continuar con el retorno paulatino de las actividades económicas. Para la semana que inicia tendremos mucha información relevante en México, como podemos ver en esta lámina, comenzando por la inflación de la primera quincena de mayo, que el promedio del mercado anticipa en menos 0.16% por la baja estacional en las tarifas eléctricas de varias ciudades. De validarse esta expectativa, la inflación anual descendería a 5.6%, recordando que es la pieza de información más importante para las decisiones de política monetaria. También tendremos las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, que nos permitirán ver la discusión al interior de la Junta y los argumentos que sirvieron para cambiar el balance de riesgos para la inflación que ahora quedó al alza. Las cifras del IGAE de marzo y sobre todo del PIB desagregado del primer trimestre servirán para revisar los escenarios de actividad económica para el año. En Estados Unidos destaca el reporte de ingreso y gasto personal en consumo que permitirá ver en qué medida se está recuperando el consumo de los hogares, que es una de las condiciones fundamentales para hacer sostenible la reactivación de la actividad económica. Para terminar y retomando la reflexión de la sección Da Vinci, quiero agradecer los que no se han quedado como simples espectadores y han hecho sus amables y generosas contribuciones al programa para apoyar financieramente su desarrollo. Por cierto, esta semana verán un programa especial que espero les resulte de gran utilidad y que es una idea para agregar más valor para ustedes que amablemente siguen el canal. Y con esto concluimos este programa número 220 con las invitaciones usuales a suscribirse al canal en YouTube, a que si el video les pareció útil le den like y lo compartan entre aquellos a los que consideren les será de utilidad, que pongan comentarios en las redes sociales donde los subo cada semana o me manden un correo como pueden ver aquí y desde luego que aporten a las opciones que tienen aquí para corresponder al valor que le encuentran al programa y así apoyar su desarrollo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.